Dios me los bendiga en esta hermosa tarde. Mi nombre es Pablo Gómez, pertenezco a la iglesia Monte de Sión, aquí en Buena. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar sobre la fidelidad a Dios. Que declaremos nosotros ser fieles a Dios. Y para eso hay una palabra aquí en el libro de Romanos, en la Escritura. Hoy vamos a hablar de cómo debemos de comportarnos nosotros, o cuál es la palabra para nosotros ser exhortados y mantenernos firmes en el camino de Dios. En estos tiempos difíciles es necesario vivir firmes en la fe, vivir siempre firmes y confiados en el Señor. Gloria a Dios. Y para eso vamos a hacer una pequeña oración para dar comienzo a este servicio. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Te pedimos, Señor, que abra el corazón, el entendimiento de aquellas personas que nos están mirando, Señor, por medio de este programa, Señor, de la oportunidad que nos han dado, Señor, para poder ser compartido tu evangelio, Señor, a todas aquellas personas que escuchen esta palabra, Padre. Renarguye los corazones, toca las mentes, Señor, toca los corazones endurecidos, Señor, y vuélvelos de carne, Padre, porque grande es tu misericordia, Señor, y tú has mandado a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz, Señor, por nuestros pecados, pero también dejaste, Señor, tu palabra escrita, Señor, para renarguir los corazones, para emblandecer aquellos corazones duros, Señor, que no quieren escuchar tu evangelio, Padre, pero tu palabra dice que no regresará vacía para aquellos que les ponemos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que seas tú, Señor, renarguyendo los corazones, entrando en esos pensamientos, Señor, que se encuentran afligidos en estos momentos, Dios. Que tú seas, Señor, renarguyendo los corazones, Señor, y por medio de tu palabra, Señor, que miren a estas personas que tú, Señor, has hecho una promesa a todo aquel que te sirve, a todo aquel, Señor, que te adora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así vamos a dar una escritura en Romanos 5, 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor: para que nosotros nos podamos mantener firme en la palabra, tenemos que leer la escritura y entender lo que verdaderamente las promesas que nuestro Señor Jesucristo dejó escrita por medio de los apóstoles, por medio de estos siervos de Dios que exponen su palabra a la iglesia, aquellos que han entendido y aquellos que no, tampoco todavía no pertenecen a la iglesia. También les habla el Señor que si ellos se arrepienten tendrán parte también en el cielo celestial. Y en este rato vamos a dar lectura a Romanos 5, 1 y 2, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Palabra fiel del Señor. En esta hermosa tarde vamos a estar compartiendo cómo es que nosotros tenemos que declarar fidelidad al Señor. Nosotros tenemos que ser fiel y debemos exhortarnos unos con otros, y aun aquellos que predican el evangelio deben de exhortar a aquellos que no conocen la palabra. Y yo en esta hermosa tarde
he venido con un propósito para aquellas personas que conocen de Dios y para aquellos que no conocen de Dios. Vengo a exponer esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido dada por medio de sus apóstoles. Amado amigo que me estás escuchando, Dios es grande amor y misericordia, y Dios hace promesas en su palabra. Dios dice que nosotros somos justificados por la fe, no por obras, no por lo que nosotros hacemos, no por el bien, por nuestros buenos pensamientos, sino por que nosotros debemos de caminar por fe. Dice que somos justificados por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y derramó esa sangre para que nosotros seamos salvos. Él tiene potestad sobre la vida y sobre la muerte. En estos tiempos de temor hacia la muerte, recuerde algo: Jesús murió por nuestros pecados y Dios tiene el tiempo a cada uno de nosotros. Dios tiene el tiempo marcado a cada uno de nosotros, aquellos que son fieles a su palabra, pero también el tiempo se le ha acabado a aquellos que no quieren entender y que no se quieren humillar para ser justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tendremos entrada por la fe. ¿Por qué va a entrar? Por gracia. ¿Y por qué va a entrar también por su fe? Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amado amigo que estás escuchando esta palabra en esta hermosa tarde, quiero decirte algo muy importante. No importa la tribulación que tú estés pasando, quita esos pensamientos y esta tarde es tiempo de que tú entregues tu vida a Jesucristo y que vengas a ser parte de este reino, a ser parte de esta gente que camina por fe, de esta gente que camina por gracia de nuestro Señor Jesucristo y tiene una esperanza de vida para gloria de Dios. Amado amigo que me estás escuchando, hoy es tiempo, hoy es el tiempo en que tú vengas a Dios y mires que tú eres justificado, por medio de la palabra y que tenemos una esperanza en el nombre de Jesús. También nosotros debemos de resistir a esa acechanza del enemigo y debemos de resistir y estar firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ser fieles a Dios, debemos de permanecer en la palabra, debemos de estar firmes en que verdaderamente nosotros hemos sido limpiados por medio de la sangre de Jesucristo. Y aquel que todavía duda, que todavía piensa que no es tiempo, te voy a decir, querido amigo, hoy es el tiempo que tú también camines por fe, que tú también resistas a la acechanza de esa muerte que anda rondando por los aires, que anda rondando en el mundo, pero para los hijos de Dios no existe. Y si alguno de nosotros llegara a morir por esa enfermedad, estamos firmes en Cristo Jesús y estamos seguros que para nosotros el morir es ganancia, porque nos vamos con Cristo y ya no estamos en este mundo de pecado lleno de maldad. Todo aquel que muere en Jesucristo tiene una esperanza, dice la palabra, que tiene una esperanza para la gloria de Dios. Hoy es el tiempo. Si tú no te has arrepentido, hoy es el tiempo de que vengas a Jesús y te mantengas firme en el camino del Señor. Dice, resiste firme en la fe.
Resiste firme en la fe, querido amigo. No tengas temor de la tempestad que acecha al mundo. Amigo, ven a Jesús. Camina por fe. Camina firme en la fe, sabiendo que Jesús murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Tú no lo haces daño a nadie. Quizás tú seas una persona que ayuda al prójimo. Quizás tú seas una persona que hace el bien. Pero la palabra no nos dice eso. La palabra nos dice que solamente nosotros, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por gracia nosotros somos salvos. Si tú conoces a Dios, has oído a Dios, pero no has hablado con Dios. Si tú conocieras a Dios y Él te conociera, ¿cuál es el camino que tú llevas en este momento? ¿Cuál es la esperanza que tú tienes? ¿Cuál es el motivo de vivir para ti? ¿Cuál es el momento que tú quieres para tu familia? ¿Cuál es el consejo que tú puedes darle a tus hijos si tus consejos son limitados? Y el consejo de Dios, la esperanza que Dios te da, querido amigo, por medio de la fe, no la encontrarás en el hombre, sino solamente la encontrarás en Dios. Él te va a ayudar a salir porque en Él tienes esperanza para su gloria. Amado amigo, tú tienes que tener fe en Dios. No resistas a la palabra. No resistas a estar firme por medio de la fe. Dice Primera de Pedro. Le hablaba a la iglesia. Primera de Pedro 5:9. Dice: a la cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amado amigo, yo quisiera que tú fueras parte de mi familia, que tú fueras parte de mi sangre, porque tú, si vienes a los pies de Cristo, así como yo vine a los pies de Cristo, tú vienes a ser parte de mi familia, porque la Biblia nos habla que cuando nosotros caminamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos hermanos y somos limpios con la misma sangre, y nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él. Y tenemos esperanza en gloria. Tenemos manera de resistir, de estar firme en la fe, de resistir al enemigo, de no dejarnos convencer por la maldad. Dice que nosotros debemos de resistir firmes en la fe, en lo que los mismos padecimientos se van cumpliendo. ¿Cuáles son aquellos padecimientos en que tú que me estás escuchando ahorita, si tú entregas tu vida a Jesucristo, también se irá cumpliendo el deseo en todo el mundo? El deseo mío de que tú seas mi hermano, que tú seas parte del cuerpo de Cristo en este hermoso día. También vamos a la segunda fase de esta palabra, de permanecer fieles en Dios y de ser exhortados unos a otros, aquellos que ya hemos conocido del Señor y los que no conocen del Señor. Ser exhortado. Exhortar no quiere decir que yo me enoje con usted, que yo le llame la atención, sino que yo comparta el evangelio y comparta la palabra de Dios, comparta la verdad con usted, para que usted conozca la verdad verdadera que hay en Cristo Jesús. Ese es
que necesitamos ser exhortados. Porque aquí dice que nosotros tenemos que exhortarnos unos con otros. Porque dice que hay muchos que conocen errores y piensan que son buenos como seres humanos. Dice la Biblia que hay caminos que el hombre toma que parecen veredas correctas, pero al final del caminar son caminos de muerte, porque a veces nosotros pensamos nosotros mismos, no pensamos con el pensamiento de Cristo Jesús, y eso pasa dentro de la iglesia también. Por eso es que Pedro exhorta a la iglesia y dice que nosotros debemos ser exhortados unos con otros. Quiere decir esclarecer la palabra, aquella que nosotros no hemos entendido. Viene otro hermano que sí la ha entendido y te la revela tal y como es. Y eso mismo ayuda a renarguir tu corazón para que tú empieces a caminar firme en la palabra del Señor. Caminar firmes en el Señor. Hechos 11, 22 y 23. Y dice así la palabra: para que nosotros caminemos firme en los caminos del Señor. Hago la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. A oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. ¿A qué enviaron a Bernabé? Bernabé le habla a la iglesia y le dice, y este llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos con propósito y de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé le habla a la iglesia del Señor, a esta iglesia de Antioquía. Le habla a Bernabé y los exhorta a todos. ¿De qué manera? ¿Por qué digo que la exhortación es enseñarnos la verdad? Es decirnos la verdad para que nosotros sean renarguidos nuestros corazones. Bernabé va y exhorta a la iglesia con el propósito de que la iglesia le sirva al Señor y que permaneciesen firmes en los caminos del Señor. De la misma manera, amigo que me estás hablando, hoy también yo te estoy enseñando la palabra del Señor, donde nos dice que nosotros debemos de permanecer en el camino de Dios. En estos momentos difíciles ya no es tiempo que tú endurezcas tu corazón. Hoy es el tiempo en que tú debes de caminar por fe y de que ya no resistas a la palabra de Dios, sino resistir firme en la fe. Ponte firme. Ya no resistas a no creer en la palabra de Dios. Ya no endurezcas tu corazón, sino tú solamente escucha lo que es de Dios. Permanece fiel. Escucha lo que habla la palabra del Señor en estos versículos, en estos libros de la Biblia, donde Bernabé exhorta a la iglesia y ve la gracia de Dios, cómo los hermanos se regocijan y les habla y les exhorta y les explica que permanezcan firmes en el camino de Dios. El paso número 3 es que permanezcamos firmes en la obra del Señor. Aquí también el apóstol Pablo le habla a la iglesia que permanezcamos firmes
en la iglesia, que permanezcamos firmes en el Señor. Y dice Primera de Corintios 15:58, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la palabra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hoy la iglesia, el apóstol Pablo le habla a los hermanos que están firmes, y también le hablaba, el apóstol Pablo le hablaba a aquellas personas que no conocían de Dios, y les hablaba del arrepentimiento, y que verdaderamente en Jesucristo había salvación. El apóstol Pablo tenía autoridad, sabiendo, él dando testimonio, que el trabajo que nosotros hagamos en el camino de Dios no será en vano, y tampoco tu fe. Amado amigo, que no has entregado tu vida a Jesucristo, tampoco creyendo en Jesucristo será en vano, porque tú seguirás el camino de Dios y tú tendrás la promesa de la vida eterna. En esta hermosa tarde, el Señor te habla que vengas a Jesucristo, que entregues tu vida a Él y esté en constante comunicación con Dios. Y si en este momento tú decides entregar tu vida a Jesucristo, porque, amado amigo, en estos tiempos no hay lugar, no hay camino que tú puedas tomar. No puedes salir de tu casa, quizás no tengas trabajo. Tú no tienes salida más que encomendante a las manos de Dios. Pero te voy a decir algo muy importante, amigo, que me estás escuchando. El amor de Cristo es muy grande, pero tú tienes que hacer una decisión, entregar tu vida a Jesucristo, porque en estos días no tienes salida. En estos días, si tú entregas tu vida a Jesucristo y la muerte toca tu puerta, la muerte no tiene autoridad sobre tu vida, porque cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, el único que tiene autoridad sobre la vida y la muerte se llama Jesucristo, Hijo de Dios. Es el único que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Debemos de estar firmes siempre nosotros. ¿Sabes por qué, amado amigo? Porque tú tienes esa promesa de que la muerte no tiene autoridad sobre tu vida cuando tú permaneces firme en Cristo Jesús. Porque tú también de esa misma manera permanecerás firme en la protección de Dios y en la esperanza del Señor, que el día que tú partas de este mundo, también tienes una recompensa allá en los cielos. Tienes derecho a una corte celestial, donde tú alcanzarás la misericordia de Dios, porque el Hijo está abogando por nosotros al Padre, para que nos dé más tiempo de que nosotros nos arrepientamos. Estos tiempos no son de esperar para el día de mañana. Hoy es el tiempo. Quizás tú hayas oído hablar de Dios. Quizás tú hayas escuchado que Dios tiene misericordia. Que tú hayas escuchado que quizás Dios ha sanado las personas. Pero te voy a decir en esta hermosa tarde, y dice que tú debes de estar firme en una esperanza, en la profesión de la esperanza. Pedro dice al mendigo, Hechos 3:6, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levanta y anda. En esta hermosa tarde, amado amigo, en el nombre de Jesucristo, te digo, levántate donde te encuentras, ríndete a los pies de Cristo, levántate y toma un nuevo camino de vida. Y dice también
que para eso, para nosotros alcanzar esa promesa, necesitamos estar firmes en una doctrina firme en la palabra de Dios. Tenemos una palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tenemos también que tener una palabra firme en la libertad cristiana. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, nosotros somos cristianos, nosotros predicamos a Cristo, por eso se nos llama cristiano. Y el apóstol Pablo también dice a la iglesia en Gálatas 5:1: estás pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estáis a través sujeto al yugo de esclavitud. No estar sujeto al yugo de la maldad, no estar sujetos ya al yugo de las enfermedades, del miedo. Ya no están sujetos al miedo, sino estás sujeto a nuestro Señor Jesucristo. Firmes debemos de estar en el combate contra la tentación. Y de eso nos habla Pedro, nos habla: al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padeciendo se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5:9 dice que debemos de estar firmes en la fe, que todo esto se va cumpliendo en nuestros hermanos, firmes en el combate por la fe. Y de eso nos habla Filipenses 1:27. Amado amigo que me estás escuchando, en este hermoso día, dice Filipenses 1:27: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Cuando usted entrega su vida a Jesucristo, usted se va a comportar firme como es digno de ser hijos de Dios. Para que, dice, como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verlos, a que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio de Cristo Jesús. Perdón. Pero ahora, querido amigo, te hablo en esta hermosa tarde. La palabra de Dios nos dice que debemos de permanecer firmes en la palabra y estar siempre sabiendo y no retroceder hacia atrás. Y de eso, que debemos de estar firmes siempre, aunque estemos en aflicción. Y para eso vamos a leer el libro de Salmos, y con esto vamos a estar dando por terminada esta palabra del Señor. Salmos 44, 17 dice así. Dice así la palabra del Señor: porque nosotros debemos de estar firmes aunque andemos en aflicción. En estos tiempos hay tiempo de aflicción, hay tiempo de necesidad, y nosotros debemos de permanecer. Y dice Salmos 44, 17: todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. Amado amigo que me estás escuchando en esta hermosa tarde, no faltes al pacto de Dios. Hoy es tiempo de que tú entregues tu vida a Jesucristo. Perdón. No, y dice el 18: no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Que no se aparte
tus pasos del camino de Dios. Dios te da una esperanza, querido amigo. Estar firme en el camino del Señor. Estar firme en una esperanza. Estar firme en la buena doctrina. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Estar firmes en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amado amigo, Dios te bendiga.